Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa ¿En qué sociedad vivir?, donde vamos revisando distintos aspectos de nuestra sociedad de cara a que realmente sea cada vez más vivible, lo cual quiere decir cambios cualitativos, como veremos también en el programa de hoy. Les recuerdo que necesitamos de sus comunicaciones, de sus propuestas, de sus críticas, de sus sugerencias y les recuerdo entonces el correo electrónico al cual escribirnos, programas@vealia.tv. La primera sección, como siempre, una pregunta en busca de respuesta. La pregunta que hoy formulo es: ¿por qué en nuestra sociedad cada vez hay más enfermos crónicos, más enfermos degenerativos, más enfermos incurables y además estas patologías están apareciendo a edades cada vez más bajas? O sea, el promedio de aparición es cada vez menor. Y quiero subrayar que la concepción de enfermedad crónica, de enfermedad degenerativa, de enfermedad incurable son inventos de la sociedad occidental moderna y por lo tanto en particular de la medicina occidental moderna oficial. En otras medicinas que existen afortunadamente sobre el planeta, lo que yo llamo las medicinas tradicionales, el Ayurveda, la medicina tradicional china, las medicinas africanas, etc., o mejor las concepciones de salud, más que medicinas, concepciones de salud y de vida, no existen estos conceptos de enfermedad crónica, enfermedad degenerativa, enfermedad incurable. Para ver cuál es la respuesta a este fenómeno creciente que está ocurriendo en la sociedad actual, hemos salido a la calle buscando respuestas. Bueno, pues nosotros tenemos que decir en principio que somos los dos enfermos crónicos. Yo temas de corazón y ella pues temas pulmonares. Pero afortunadamente sí que hoy en día hay muchísimos avances y bueno, aunque complicado, confiamos en que vaya todo para adelante y que me puedan trasplantar de pulmón. Bueno, yo efectivamente de enfermedades crónicas sí he escuchado mucho, porque precisamente en la familia tengo gente con enfermedad crónica, que es mi esposa que tiene enfermedad crónica de tiroides. Entonces, pues sí, tengo experiencia. Y luego de enfermedades incurables también, porque por desgracia existen. Pues que yo creo que tenían que mirar un poquito más y que yo creo que sí, que todo el estrés, toda la vida que llevamos, yo creo que hace que tengamos cosas más extremas. Bueno, yo creo que, a ver, según qué gente, pues según qué gente de sociedad, pues es más propensa, ¿no? También por un tipo mejor de cuento, ¿no? Para decir, oye, tengo enfermedad crónica y pues cojo la baja, ¿no? Y no trabajo, ¿no? Pero yo creo que se oye más por la tele que de habitual, ¿no? La piel cada vez hay más celíacos. Gente que tiene problemas de piel. Nosotros hemos tenido también casos de celíacos. Los celíacos, por ejemplo, que antes no se sabía y ahora cada vez es más la que además se sabe que lo tiene. Entonces sí, hay cada vez más enfermedades crónicas. Sí, bueno, pues lo está llevando relativamente bien. Cuando empezó, pues mal, porque psicológicamente te afecta saber que vas a tener que convivir con una enfermedad pues toda la vida. Pero bueno, tiene una fortaleza mental por fortuna fuerte y la va llevando pues de la mejor manera, hasta el punto de que, bueno, trata de olvidarse día a día, como si no tuviera nada, estoy con tratamiento y controlándome y nada más. Y entonces, pues bien, relativamente bien. Sí, no, que es que cada vez más a tu alrededor ves a gente con problemas, por ejemplo, de piel, y en la enfermedad de los celíacos, pues igual. Mi hijo. Mucha gente no lo sabía y se están dando cuenta de que no lo tiene solamente el hijo, sino el padre, o lo ha tenido la abuela y no lo sabía. Eso cada vez más. Sí, en primera persona los dos, ¿eh? En primera persona. No, de momento no, gracias a Dios no. Sí, yo tengo una fibromialgia, así que bueno, y tiroides, que no sé si será crónico, vamos, que es crónico, pero que no sé si eso será muy normal o qué. Bien, excepto una persona, el resto pues sí, o conocen o están viviendo directamente enfermedades crónicas y degenerativas. Lo que quiero
ligar estos comentarios, estas respuestas que han aparecido con la introducción que hacía de que los conceptos de enfermedad crónica, enfermedad degenerativa, enfermedad incurable son conceptos de la medicina occidental moderna oficial. Con esto quiero decir que la primera condición para que las personas atrapadas por estos conceptos puedan superar su situación es justamente romper un cambio de chip que les haga romper con esto que les han inculcado. Yo digo que cada vez que, por ejemplo, en Cataluña hay un programa de TV3, una maratón que dedican a una de estas enfermedades, están generando miles de enfermos de estas enfermedades o de estas supuestas enfermedades, porque en algunos casos habría que poner supuesto delante porque son directamente construcciones de la industria farmacéutica y de sus servidores. ¿Y por qué digo que cada programa que en principio está presentado para combatir una enfermedad la refuerza? Pues porque son cosas, la mayoría de ellas, tan inespecíficas, tan generales, tan comunes a situaciones incluso de la vida diaria, que muchos telespectadores sentados en su butacón en casa pues empiezan a ponerse nerviosos de caramba, si estos síntomas también los tengo yo, si esto que acaba de decir este testimonio, este especialista, también me está ocurriendo a mí. ¿Y qué hacen? Pues lógicamente y desgraciadamente van al especialista. Este especialista lo que está interesado es en que cada vez haya más clientes de su especialidad o más víctimas de su especialidad, y le va a poner probablemente la etiqueta que si no hubiese visto el programa no le habrían puesto jamás. Creo que este es un punto muy importante para romper esta tendencia, que vamos a hacer algunas preguntas más para ver hasta qué punto se está imponiendo de forma muy impactante. La investigación que hay, que ahora se detectan, y por las pruebas que te hacen, pues antiguamente que eras celíaco no te lo descubrían. Y ahora sí, hay pruebas y lo hacen y ves que hay un tratamiento que da resultado. Creo que un poco la investigación... de la piel quizá, pues yo creo que mucho de la polución y cosas de estas inciden en que haya más enfermedades de piel. Productos más agresivos que antes no se utilizaban, eran más naturales que ahora también. Antes se moría la gente y decían, se ha muerto de repente, y de repente no se muere nadie. Yo pienso que bueno, que cuando hay algo, pues que no se ha mirado nunca y se moría la gente, pero no sabían de qué. Y ahora pues yo creo que ya se estudia más y se sabe un poco más. Pues yo no lo sé, pero yo creo que tienen que fluir muchas causas. El estrés, la agitación en la que vivimos, el medio ambiente, que lo estamos destrozando, por desgracia. Yo creo que la alimentación, porque no sabemos ni lo que comemos, porque nos ponemos a mirar ingredientes de los alimentos y eso es tremendo. Es un protocolo que hay como el que hay un prospecto de un medicamento. Entonces yo creo que todo eso influye en que cojamos enfermedades, que esté el ambiente enrarecido y que caigamos pues en estas cosas. Es mi opinión, porque no lo sé, porque tengo experiencias de gente de antaño que tenían una alimentación de otra forma, más natural, vivían en un ambiente más sano y no sé, no tenían estas enfermedades que tenemos hoy, porque eso lo observamos hoy en la fruta, pues la fruta natural que hay por las aldeas y por los pueblos, pues está toda contaminada. Coges una fruta contaminada, cuando no ocurría antes, cogíamos una manzana o lo que fuera y te duraba y no pasaba nada, y hoy vemos que no es así. Entonces yo creo que a nivel personal también influye. Repetición de las mismas, es decir, se convierten en crónicas cuando, por ejemplo, pues la ansiedad es incurable, porque no el trabajo adquiere ese tipo de secuencia, el ritmo de vida, la polución, en fin, muchos factores que tú no eres consciente y que agravan las enfermedades, por más que las quieras combatir. Yo pienso que es el ritmo de vida nuestro. También porque, a ver, según qué farmacéutica a lo mejor no les interesa, según qué desarrollo de medicamentos y tal. Y yo creo que también según qué trabajos te puede provocar según qué enfermedades crónicas, ¿no? Yo creo que es eso también lo que puede pasar. Es muy interesante que la confianza en el sistema sanitario que reflejan las respuestas que hemos recibido. Por un lado, esperanza de que el propio sistema sanitario oficial va a salir solución.
Pero por otro lado, cuando se buscan, cuando dan las personas entrevistadas causa de este proceso de aumento de enfermedades crónicas degenerativas e incurables, ninguno ha mencionado el propio sistema sanitario, que para mí, en cambio, es el principal de estos responsables. Todos los otros factores son ciertos. El conjunto nos indica que la sociedad occidental moderna, sobre todo la oficial, es destructiva, está enferma y causa lógicamente enfermos, pero es el propio sistema sanitario el que, desde mi punto de vista, es el principal responsable de esta evolución. Un dato significativo para mí es que antes de la Segunda Guerra Mundial, de cada 100 enfermos, 90 eran agudos, 10 son crónicos. En el momento actual se ha invertido totalmente la proporción, el 90% son crónicos y solo un 10% agudos. ¿Cuál es para mí la explicación fundamental? Los otros factores que han aparecido también juegan un papel, pero me temo que el fundamental es que cuando la medicina oficial dice que cura, en realidad lo que hace es suprimir las enfermedades agudas para que luego aparezcan como crónicas y luego como degenerativas y finalmente resulten incurables. Es un cuestionamiento del sistema sanitario en su conjunto el que les planteo para que sea estudiado y cambiado lo antes posible. Con esto entramos ya en el segundo apartado, que es testimonio. Mi invitado de hoy es otro abogado, Juan Prada Becares. Lleva casi 60 años ejerciendo como abogado y digo segundo apellido hoy porque mucha de su actividad como abogado y como defensor de una sociedad mucho mejor ha sido reivindicando y dando a conocer las investigaciones y los frutos de estas investigaciones hechas por su padre, Juan Prada Pascual. Toda una vida dedicada a dar a conocer algo o muchas cosas que ayudarían a una mejor sociedad. Juan, bienvenido y... Pues muchas gracias por tu invitación. Adelante. Pues efectivamente, el próximo día 9 de abril de 1912, es decir, dentro de casi 6 meses, se cumple el 60 aniversario de la promoción que inicié en el año 1952. Es decir, mi promoción se llamó Promoción Juan Prada Becares para defensa del derecho a la vida y la integridad física y moral. En fin, esto que suena así nunca se había dicho antes. Y nosotros creíamos que era un trabajo sencillo, que la ayuda a la vida y a la defensa de la vida iba a contar pues, con una aceptación general y que todo iba a ir muy bien. Pero nos encontramos, en primer lugar, que no tenemos ni a quién acudir para aprender algo, ni para que nos abra ningún camino, porque ni siquiera existe ninguna cátedra de Derecho a la Vida en España. Miramos España, miramos el mundo y no existe ninguna cátedra de Derecho a la Vida. Hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de derechos que son utópicos, aunque la gente cree, en fin, que realmente son unos derechos exigibles. Y sin embargo, cuando naces y vives, el derecho a vivir es el más importante de todos los derechos, puesto que si no vives, te sobra todo lo demás. Sería el derecho natural básico, fundamental. Entonces, proponemos la creación de una cátedra de Derecho a la Vida, hacemos todas nuestras gestiones y vemos que aquello no prospera absolutamente. Y entonces pensamos que es necesario que el ser humano, que es un ser que nos dicen que es racional y que nos están hablando de un ser humano que es sociable, pues nos encontramos con que este ser humano no es ni tan racional ni tan sociable. Y entonces
pensamos que lo mismo que a un niño, y luego veremos este tema, se le educa y se le ayuda a prosperar, el adulto también debería de tener unos conocimientos que desarrollaran su colaboración mutua, su confraternidad y su marcha en unión y no en separativismos, en matanzas entre humanos y en problemas absurdos entre humanos. Nosotros seguimos con nuestro intento de conseguir esto y volvemos a encontrarnos con una sorpresa, que esto mismo que ya empezamos a pensar de que el ser humano no era tan racional como parecía, resulta que en contra de lo que pudo decir Aristóteles, el ser humano es absolutamente un ser peligroso. Es un ser peligroso de nacimiento y si se le deja a su arbitrio, es un ser peligroso durante toda su vida. Es decir, un niño pequeño es ya un peligro y a nadie se le ocurre marcharse de casa, dejar unos niños pequeños en casa, irse a jugar a las cartas con unos amigos, porque cuando vuelve se va a encontrar, cuando menos, si no le han llamado antes, que el niño de 1 año y medio ha tirado por la ventana al bebé de 3 meses. Eso lo saben todas las madres y ha habido muchas catástrofes y muchos problemas en los cuales la madre solamente ha salido un momento a comprar el pan o a traer el periódico y se ha encontrado con un problema grande. Es decir, la enseñanza tiene que empezar desde la familia y los padres, los otros miembros de la familia o los tutores tienen que ocuparse un poco de enderezar o de llevar por una ruta de confraternidad o de unión en la familia. Y entonces en la sociedad debería pasar lo mismo. Es decir, en la sociedad algo debería de haber que también hiciera esta educación sobre ya los estudiantes superiores, en fin, sobre los que van a ser luego el futuro de cada país. La cátedra de Derecho a la Vida sigue sin poder desarrollarse y seguimos pensando que debería de ser y que tiene un fundamento. Y la presidencia de las Cortes efectivamente considera que algo de razón o de base debemos de tener, puesto que toda la documentación, la petición, la manda a todas las universidades españolas, a todos los rectores de las universidades españolas. No hay respuesta más que muy leves. Una universidad católica de Ávila que medio parece que se interesa por algo, una de Castellón y nada más. Entonces, esta posición y esta situación entre los seres humanos que se matan unos a otros, que producen por negocio, son capaces de hacer cualquier cosa, la reseñamos en este diccionario de terminología médica explicada, que es de profano a profano. Lleva mucho tiempo este diccionario, claro, como es natural, todas estas cosas que quieren decir algo, pues nos las tragamos, o sea, esto se queda tranquilamente en masa retenido, ¿no? Y entonces, como tenemos el artículo que se llama Antisocialismo dinámico natural, donde se ve cómo el ser humano está siempre capacitado para crear problemas a los demás. Hay un punto que, bueno, no sé si no hay, supongo, un momento de discutirlo, pero cuando tú dices ser humano, yo pienso en ser humano occidental moderno. No. Es decir, porque, y además incluso habitante en la ciudad, porque yo creo, en principio, pero ya te digo, supongo que sería un debate que no hay el espacio ahora de hacerlo, pero me gustaría abrirlo. Por ejemplo, es muy distinto que se enseñe el hombre es el lobo del hombre, como se nos ha enseñado a nosotros. Hay un refrán entre los Wolof africanos donde dice el hombre es el remedio del hombre. Esas son dos concepciones muy distintas de lo que es el ser humano. Para mí el primero es justamente el ser humano occidental moderno y el otro sería el ser humano tradicional,
Y por eso un apartado de mi programa es modernidad o tradición. Solo este paréntesis para... Sí, pero en este caso no es así. En este caso hablamos del ser humano y el ser humano es ser humano en todas partes. Ahora, tú lo ves un poco ya desde un punto de vista en que ha habido una previa dirección o un previo cuidado o una previa orientación, porque lógicamente podemos hablar de los seres humanos en Madrid o en una ciudad en la cual verás a los niños en la calle con sus cochecitos, esto y todo, están perfectamente educados y son unos chicos extraordinarios, pero te puedes ir a países donde se comen unos a otros. Es más, no digo una barbaridad que podría haber dicho, pero no te quiero meter cosas en el programa, pero en fin, vamos a reducirlo solamente a que simplemente se comen unos a otros, se matan tranquilamente con el vecino y, vamos, llegaban los españoles y se estaban allí haciendo sacrificios humanos en cualquier sitio y eso se ha visto en todas las épocas y en todo momento. Es decir, el ser humano, sin que le den 4 bofetadas, que es lo que hacen estos, que se los comen unos a otros, a los suyos los llevan bien. Entonces, el ser humano es peligroso en todo momento. Y entonces, el ser humano, cuando nosotros decimos, bueno, sería muy oportuno que las cosas y todo el mundo se llevara muy bien, pero enseguida hacen las fuerzas contrarias. Y las fuerzas contrarias son aquellas fuerzas que llegan hasta la hostilidad contra todo lo que defiende la vida, porque nosotros pensábamos que nos iban a apoyar, luego que nos iban a tolerar, pero no, viene además la agresión, y la agresión viene por fuerzas que comercian con los seres humanos, los explotan, de una manera se explotaba antes, las galeras, los condenas, los esclavos, y de otra manera se explota ahora, las necesidades, las subvenciones, en fin, todo viene a ser en definitiva lo mismo. Y entonces nos encontramos con que estas fuerzas, por egoísmo y por beneficio, son capaces de degenerar, vamos en la línea que tú dijiste al principio, son capaces de degenerar y de matar y asesinar directamente a otros seres humanos. Entonces, lo bueno se hace malo. Tienes personas que trabajan por la humanidad y descubren algo, pero ese descubrimiento enseguida es aprovechado y utilizado para hacer el mal. Puede aparecer, si quieres, hasta los medios de comunicación. Puede aparecer un Internet donde tú tienes oportunidad de ver muchas cosas. Es un medio de información estupendo. La cantidad de barbaridades que se pueden encontrar en Internet desorientando totalmente a la gente, es decir, 100.000 respuestas estúpidas sobre medicina y sobre salud, las puedes encontrar tranquilamente en Internet. Es decir, que lo que pudiera ser algo ilustrativo y algo bien dirigido, acaba por ser absolutamente desorientado. Y la medicina le ocurre lo mismo. La medicina es en todo el mundo. No hay ni chinos, ni nadie. Solamente hay una medicina. El arte de ayudar al organismo. Ningún médico en ningún sitio cura. Ni ha podido curar nunca, ni el mejor premio Nobel ha curado jamás a nadie. Eso decía que son ciencias de la vida. El único que cura es el organismo. Es decir, si tú te cortas la yema del dedo, cuando se ha curado tienes la huella dactilar. Si tú vas con el corte al mejor cirujano y le dices, póngame la huella dactilar, no te la puede poner. Entonces, todo eso ocurre en el organismo. El organismo procede de una semilla, lleva un programa celular y todas las células de nuestro organismo están en su sitio y son fijas. Y son hijas de la misma madre. Y la célula de la punta de la nariz o la de la niña de un ojo son distintas por su cambio de composición química y nada más. Y pueden ser trasladadas de un lugar a otro en el propio organismo. Entonces tenemos que esta medicina, que es ayuda al organismo, acompañamiento físico y psíquico, porque tú te miras al espejo y dices, soy yo, no eres tú. Es la imagen que tú das en el espejo, pero tú eres mucho más. Hay cosas que incluso se ven con otros aparatos y no las da el espejo. Hay energías, porque nosotros somos de inmateria a materia. Provenimos de
somos un conjunto. Y entonces, en este conjunto, nosotros tenemos toda nuestra parte extrasensorial que no tiene peso, y cuando tú le dices a alguien, perdona, no quería haber dicho eso, o no te quería haber dicho eso, te preguntas, ¿y quién lo ha dicho? Porque no has sido tú, pero has actuado. Y hasta todos los billones y millones de parásitos y bacterias que conviven con nosotros en nuestro estanque humano o en nuestro organismo, te dan también sus peticiones. Es decir, la bacteria y el parásito saben lo que quieren y van a por ello y te lo piden. Y entonces te pueden influir en tus propios pensamientos y en pero esto sería otra cosa mucho más larga y te lo explicaría enseguida, pero adiós. Entonces la medicina, en lugar de ayudar al organismo, lo que hace la medicina es desarrollar la fuerza contraria económica, y lo que hace es a ese organismo tratarlo. La enfermedad no existe como se conoce hoy día. Y cuando tú mismo estabas hablando antes de enfermedades, podías hablar de enfermedades, pero ¿qué es el enfermo? El enfermo es el hombre que tiene un desequilibrio interno, y sus síntomas son los que por la medicina comercial se tratan como enfermedades. Es decir, que si el síntoma es una inflamación, te ponen un itis. Si es una destrucción, te ponen un osis. Si es una tumoración, un problema de este tipo, te ponen un oma. Y aquí damos nombre a las etiquetas y queremos curar las etiquetas. Entonces, curando las etiquetas, el negocio es fenomenal. Y entonces, curando etiquetas, te encuentras que un médico, de verdad, un médico convencional, el número de enfermos que recibe es muy pequeño. Es decir, el médico se encuentra en su consulta y de 100 personas que le llegan a la consulta, en ocasiones tiene 3 o 4 enfermos. Porque el enfermo para el médico, como el cliente para el abogado, es su vida. Y entonces al médico le gusta el enfermo, porque le ayuda al organismo, le acompaña como el médico rural español de antes, física y psíquicamente, conocía a la familia, y el médico a este enfermo, ayudando a su organismo, lo pone bien, y ese enfermo puede durar muchos años y sale adelante. Pero este hombre no recibe tales enfermos, recibe personas que vienen dependientes de tal pastilla, tal otra, personas que les han quitado esto, que les han quitado lo otro, o que vienen lesionados, la iatrogenia metida por medio, personas que vienen quemadas con radiaciones, con bomba de cobalto, y ahora le llegan a él, y ahora le dicen, la enfermedad que tiene es esta, etiquetas. Y el hombre se encuentra que tiene ante todo, si es una persona de conciencia, que tratar lo que le venga, como le venga y de la mejor manera que pueda. Lo que me estás diciendo es que incluso el médico se encuentra con simulacros de seres humanos, porque lo que llega a estar... se encuentra con unos enormes problemas. Y el médico que queda vocacional, en la parte buena, el médico vocacional, se encuentra incluso que es denostado y eliminado. Es más, tengo aquí una comunicación que se publicó en ABC en 1984, en la cual el nombrado presidente del Consejo General de Colegios Médicos en la deontología dice tranquilamente, porque además lo dice de muy buena voluntad, que el médico que defiende la vida y la integridad de su paciente es un disidente que crea graves daños al resto de los compañeros. Ay, pues me interesa mucho este documento y muchos más que debes tener. La tengo aquí, bueno, la tengo aquí. Sí, luego lo veremos. Entonces, esto es realidad. Bueno, y aprovecho para decir a los telespectadores que si nos escriben pidiendo este documento, se lo haremos llegar también. Perfectamente, te lo daré a ti para no andar... Lo tengo publicado, o sea que tampoco me cuesta nada mandarlo. Entonces, ya tienes aquí que hasta para hacer el bien tienes dificultades. Y la persona que hace el bien, el descubridor que descubre algo, que es perseguido, es incluso asesinado, estamos viendo una serie de casos. Entonces, a través de los 60 años de experiencia casi, nos encontramos con que todo aquello que significa el triunfo de las fuerzas contrarias, es decir, de las fuerzas, llamémoslo egoístas, o fuerzas que viven a costa de los demás,
ha seguido creciendo. Entonces, hoy día tenemos más zonas de hambre y de miseria en el mundo. Tenemos más zonas de guerra y de matanzas por guerra. Tenemos terrorismos creados, fomentados y llevados adelante. Y tenemos unos gastos sanitarios que no tienen techo, que siguen creciendo, tanto con preventivos, con vacunas que cuestan dinero, pero que llevan una porquería dentro, porque nadie se preocupa de lo que lleve una vacuna. Es lo mismo, eches lo que le eches para cualquier cosa, también sería cosa de explicarlo por otro lado. Todas las vacunas pueden tener éxito, porque todas las vacunas reducen la enfermedad o el problema contra la que se pone desde el momento en que crean muchos más problemas por otro lado. Y claro, si a ti te vacunan con un palo en la espalda para curarte de una artrosis, pues va a haber mucha gente más curada del palo o de las consecuencias del palo que de tener artrosis directamente. O sea, aquí no hay problemas. Entonces, lo que ocurre es que sigue sin crearse ni una cátedra de derecho a la vida, sin tener apoyo la defensa de la vida, y sin embargo, todos estos grupos que crearon desde la Revolución Industrial la idea de llegar a dominar el mundo por el dinero, por un sistema saduceo el que tiene el dinero es el que tiene el poder y el que corrompe a los políticos, y entonces en los puestos políticos se llegan a colocar, como ha ocurrido en determinados países, sin mencionarlo. Lo dijo para la Asamblea Francesa Lasserre, esto citado por Marois, y dice Lasserre que cuando los malhechores se hacen cargo del poder, la destrucción está marcada. La policía queda en sus manos, la justicia queda en sus manos. Y la justicia también está un poco un poco atacada. Y la justicia no. La justicia no hay por qué atacarla. La justicia es buena. Justicia es justicia, y lo dice su palabra. Lo que no es bueno es la justicia, que es lo que se ha establecido, que es jus derecho y tricia de romper, enrevesar, cambiar o alterar. El mundo y el fin del mundo vendrá de las palabras que se dicen en la lengua universal, al estudiar la lengua universal. Y entonces nos encontramos simplemente con que hoy día, volviendo al principio y dejándote un poco, que te veo con ganas de decir algo, nos podemos encontrar simplemente con que estas fuerzas, que incluso han hecho pactos de dominio mundial, están complicando la vida de la inmensa mayoría de los seres humanos, a los que si se dejan los van a reducir a ganado con chips. O sea, lo que no es que quiere decir algo distinto de que hay que cerrar ya esta entrevista, que te agradezco mucho estas aportaciones, que tu presencia es un honor y tu persistencia en casi 60 años de estar reivindicando, estar actuando a favor de esta cátedra de la vida, pues es un ejemplo para continuar nuestra actividad para una sociedad en la que valga la pena vivir. Gracias, Juan. Lamento no poder tener más tiempo. Hacemos todo lo que podemos. Y con esto entramos ya en el siguiente apartado, que es ¿qué hacer para acabar con el SIDA? Mi propuesta hoy para acabar con el SIDA es dar a conocer ampliamente, que circulase como un reguero de pólvora, la buena noticia de que hay un tratamiento instantáneo, eficacísimo y gratuito del SIDA. Claro, esto exige un prerequisito, existe una condición, es haber entendido que el SIDA es un engranaje, que es lo que explico en el libro. Y explico los pasos fundamentales que se fueron dando para construir este engranaje. Y esto permite a la persona que entiende esto, que hecho este esfuerzo previo de comprender que el SIDA es un engranaje, si fue atrapado por este engranaje hace 3 meses o 3 años o 15 o 25, puede liberarse instantáneamente de este engranaje
de este tema del SIDA. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿En qué consiste la solución? Simplemente apartarse del engranaje, dar un paso a la derecha o a la izquierda según preferencias políticas, o simplemente un paso fuera del engranaje, y para esta persona se habrá acabado el problema del SIDA. Claro, esta es una solución individual, pero esta solución individual permitiría deshinchar en un 85% aproximadamente el SIDA, porque oficialmente reconocen que un 85% de personas diagnosticadas, yo prefiero decir etiquetadas, como seropositivas, como supuestamente desde el punto de vista oficial infectadas por el supuesto VIH, resulta que reconocen que un 85%, a pesar del etiquetaje y las consecuencias que esto tiene, un 85% no tiene efectos físicos, no tiene signos físicos de la supuesta infección, de la supuesta enfermedad. Solo queda, por lo tanto, este 85%, si da el paso a derecha o izquierda, para ellos se habrá acabado instantáneamente el tema del SIDA. Solo quedarían un 15% aproximadamente de personas que están realmente con algún problema de salud. Y el SIDA no es un problema real de salud. El SIDA, como insisto, es una trampa, es un engranaje, es un mecanismo fácil de solucionar a escala personal separándose. Las personas, este 15% que tengan problemas de salud, deben abordar estos problemas concretos de salud al margen de toda la historia y toda la histeria del SIDA. Y la inmensa mayoría de ellos en poco tiempo recuperarán también la salud. Pero aunque estas personas, cada una individualmente, haya solucionado su situación, el engranaje del SIDA sigue funcionando, sigue atrapando nuevas víctimas cada día, y por lo tanto la solución colectiva, la solución global al SIDA consiste en desmontarlo. Y esta es la propuesta que lanzo, la invitación a acabar con el SIDA desmontándolo. Entramos ya en el cuarto apartado, modernidad o tradición. El aspecto que quiero hoy tratar es que en varias sociedades de esas que el occidente moderno llama primitivas, queriendo decir por esto como ignorantes, desconocedoras, etc., se ha encontrado en varias sociedades, yo digo tradicionales, lo que se ha llamado la regla de la séptima generación. ¿Qué significa esto? Pues que se ha encontrado que en distintas sociedades repartidas por el mundo funciona el criterio de que cuando aparece algo nuevo, bien desde dentro mismo de la sociedad o bien traído desde el exterior, aparece algo nuevo, los sabios, los mayores conocedores de la comunidad, dedican el tiempo que haga falta a mirar de prever qué consecuencias va a traer para el conjunto de la comunidad, incorporar esta novedad, sea endógena o sea exógena. Y si después de esta evaluación consideran que esta novedad sería perniciosa para la comunidad, pues se deja de aplicar. Quiero subrayar, por ejemplo, que en China se había descubierto la pólvora muchísimo antes, bueno, ahí se descubrió, pero que con la sabiduría tradicional china parece ser que solo se utilizaba para fuegos artificiales. Es justamente la importación a Europa de la pólvora lo que se traduce en una aplicación en guerra. Es decir, lo que bajo un conocimiento tradicional estaba neutralizado, estaba reservado a temas exclusivamente rituales o festivos, resulta que con una concepción distinta de la vida del mundo se puede convertir en un elemento de destrucción. Si esta regla de la séptima generación se aplicase hoy en día, y creo que valdría la pena actuar para recuperarla, ¿con qué nos encontraríamos? Pues con un colapso prácticamente instantáneo de la sociedad occidental moderna, pero esto, para mí, con esta percepción tradicional que voy entrenándome en adoptar, sería un enorme beneficio, con unas repercusiones inmediatas
conflictivas que habría que ir buscando solución, pero sería la oportunidad para poder regenerar, para poder cambiar muchas cosas, recuperar muchas cosas del pasado o de otras civilizaciones y mejorar la nuestra. Con esto, la invitación, ya sé que esto suena chocante, merecería mucho más profundización, la posibilidad de un intercambio, de un diálogo puede facilitarlo, invito a hacerlo, y abro ya el quinto apartado y último de cada programa, que es la no noticia. Contra el reloj entramos hoy en la no noticia, donde también me acompaña Pablo Fernández, que como ya presenté en el anterior programa, pues ya lo doy por conocido. Adelante, Pablo. Lo que hoy me has propuesto para comentar es que algunas farmacéuticas lo que están haciendo es apropiarse de productos naturales para luego poderlos vender, cuando resulta que estaban llegando a la población por otros canales mucho más asequibles y económicos incluso. Efectivamente. Y no solo apropiarse, sino como el sistema farmacéutico trata de hacer de alguna forma un sistema de control sobre este tipo de medicamentos, no, de productos de origen natural que ya se están utilizando en terapias alternativas o complementarias. Entonces, el caso, hay varios ejemplos, uno de los casos más sonados fue la melatonina, ahora mismo recientemente tenemos el de los oligoelementos, algunos tipos de oligoelementos en concreto. También ha pasado con otros como el té sensual, que es la Viagra natural, o algunos depurativos como la nopalina y demás. En fin, para no hacer un índice muy grande, te cuento el chascarrillo del tema de los oligoelementos, por ejemplo. Lo que ha ocurrido este año, los oligoelementos, para quien no lo sepa, digamos, son dosis mínimas de minerales que se utilizan con fines terapéuticos, con fórmulas de gluconato o fórmulas mínimas, vamos, para una mejor asimilación en el organismo. Lo que ocurrió es que hubo una denuncia de un laboratorio que hace un producto que no vamos a decir, pero son de estos de un sobrecito naranja que se echa, que sirve como antiinflamatorio, antitusivo y para resfriados, gripes y demás. Creo que bastantes espectadores han captado a qué te refieres. Digamos que vendieron menos de lo que esperaban. Todo esto en un contexto en el que el año pasado la gente, porque ya afortunadamente manejamos información, los pacientes, los usuarios o los ciudadanos como tal, tenemos más acceso a la información, pues veníamos de un año anterior donde la gripe H1N1, la gripe A, había causado ya estragos mediáticos y no había surtido efecto, digamos, todas las intenciones que había de vacunación. Debido a que sobraron demasiadas vacunas desde lo público y debido a que no hubo tantas ventas como esperaban desde los intereses de este laboratorio farmacéutico, se hizo una denuncia del Ministerio de Sanidad aludiendo a que estos oligoelementos que contenían que eran de origen mineral, en concreto uno que es la combinación de cobre, oro, plata, argumentaban que podrían ser nocivos o perjudiciales para el organismo, cuando esto se lleva utilizando desde el siglo XIX, que se empezaron a hacer los primeros descubrimientos, dando esponjas calcinadas para curar el bocio, porque tenían un alto contenido en yodo. A partir de los 50 es cuando se empezó a utilizar la aplicación médica. Lo que ha pasado es que, claro, luego los laboratorios naturales que sí producían efectivamente con estos oligoelementos de origen mineral, denunciaron que si se estaba retirando el producto porque se estaba dando para consumo humano el oro, deberían retirarse también otros productos que sí están en el mercado, como puede ser el cava, el champán o el foie gras, que contienen oro en fórmula. O sea, que la denuncia fue que debía retirarse porque contenían oro. Esta fue la denuncia. Entonces, el problema es que digamos que las instituciones están quedando sin recursos administrativos, porque ahora lo que están haciendo es marear la perdiz, dando vueltas de si esto sí, esto no. Ahora lo que han prohibido es que sean de origen mineral y entonces y no en ampollas de forma líquida. Y ahora todos los laboratorios, al menos los españoles, los tienen que estar renovando en fórmula de gránulo, con diferente concentración y que sean de origen vegetal.
Se supone que eso simplemente van cambiando normas para que los productos no salgan a la venta, no terminen de cuajar en el mercado, los terapeutas no sepamos qué recomendar y la farmacéutica, mientras tanto, tenga más acceso a la venta. Para un laboratorio pequeño le exigen una reconversión que no puede asumir. En España se lo pueden, vamos, los laboratorios necesitan asumir esas normativas por una cuestión de supervivencia de cara al mercado, pero laboratorios internacionales, como es el caso de LabCatal, no han podido asumir esos cambios porque venden a nivel internacional, con lo cual les sale mejor retirar el producto de la venta y pues bueno, dejar de vender los productos que en España no se pueden, y el cobre, oro, plata lo seguirán vendiendo en el resto de países europeos donde hay normativas diferentes. Es que lo curioso es que las normativas van cambiando a nivel europeo, a nivel nacional. Sí. También habrá pasado con el selenio, con el zinc, con tantos otros que han ido retirando. Otro ejemplo es la melatonina, sí, pero siendo... y se nos quedará para otro programa. Exacto. Ya no hay tiempo. Lo que sí quizá me sorprende es que el funcionamiento que está habiendo en la Comunidad Europea, resulta que en España hay unos trucos para que no se puedan aplicar. Esto me parece realmente aún más en otra ocasión. En otro programa con la melatonina, porque es el caso justo de cómo ha ido a lo largo de una década esta cambiando. Podría ser ya la próxima no noticia. Bien, Pablo, gracias. Muy bien. Y con eso ya paso a cerrar este programa, recordando a todos que nos pueden escribir a programas@vealia.tv, y me despido hasta la próxima edición de En qué sociedad vivir. Gracias y hasta pronto.